Muy buenas tardes, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales de Reporte Índigo, Locura FM, Locura con K, recuerden, Locura con K, también Capital México. Y desde las 2 de la tarde ya estamos por nuestra señal de radio, 830 de amplitud modulada para toda la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp, es el 55 72 48 51 58. Y ahorita les recomiendo que agarren su teléfono porque vamos a tener una mesa de análisis como cada jueves a partir desde la semana pasada. Ya estamos implementando esta dinámica pues para conocer a detalle los temas más importantes y relevantes que preocupan y por supuesto hacen un cambio diferenciador en nuestro país. Vamos a hablar en esta ocasión, y ya tenemos a nuestros invitados aquí en el estudio, vamos a hablar sobre la desaparición de los organismos autónomos. Tras el plan C del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue la ruta de la consolidación de la 4T. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el día de ayer con 25 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 11 en contra, la reforma que elimina 7 organismos autónomos. En estos momentos se discute en el Pleno y se aprueba con la mayoría calificada del oficialismo. Este sería el último paso para desaparecer definitivamente los siguientes organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Comunicaciones, el IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, el CONEVAL, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, y también la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Por eso, esta tarde, para profundizar en este tema y conocer los argumentos a favor y en contra de esta eliminación, esta tarde en conexión quiero agradecerle, y se encuentran ya con nosotros, el diputado Rubén Moreira, diputado por el PRI. Diputado, bienvenido, ¿cómo estamos? Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias, diputado. También Rodrigo Ramos, de Movimiento Ciudadano. Diputado, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias y saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias, diputado. También está con nosotros Arturo Ávila, diputado por Morena. Diputado, bienvenido, buenas tardes. Mariano, muy buenas tardes, saludos al auditorio, por supuesto, y a las compañeras y a los compañeros de esta mesa. Gracias, y por supuesto a Kenia López Rabadán, diputada por el Partido Acción Nacional. Diputada, bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en persona. Muchísimas gracias. A ver, yo tengo una duda enorme. ¿Desaparición o fusión? Diputado por Morena, ¿es una desaparición o se van a funcionar los organismos autónomos a los organismos, a las dependencias de gobierno federal? Hay una redistribución de funciones. En el caso, por ejemplo, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, van a ser parte de un organismo técnico, con un control técnico de la Secretaría de Economía, y eso me parece muy importante. ¿Quién podría quejarse, por ejemplo, de que el CONEVAL, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública, pase a ser parte del INEGI o las funciones las tome el INEGI? Me parece que en el INEGI muchas y muchos mexicanos confiamos, ¿no? La CRE, que lamentablemente estaba llena de intereses muy distintos a los que tiene nuestro país en materia de energía, en materia de soberanía, pasa a ser parte de la Secretaría de Energía. Lo mismo la CNH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Secretaría de Energía, y Mejoredu también pasa a ser parte de la Secretaría de Educación Pública. Y pues hay que mencionar el famoso INAI, ¿no? Este espacio lleno de corrupción, ¿no? Y que es el mejor ejemplo para tratar de hablar, cuando hablamos de por qué la desaparición o la redistribución de estas funciones hacia los o hacia las entidades del Ejecutivo Federal, de por qué se justifica una acción como la que llevamos a cabo, ¿no? Me parece que es algo que ya en la próxima participación podré comentar de forma más amplia. Para la diputada del PAN, diputada Kenia López Rabadán, ¿coincide con el diputado de Morena? Es decir, ¿es una integración total o si estamos presenciando una desaparición de estos organismos que en su momento, algunos argumentan, funcionaron, otros argumentan que no? Absolutamente no coincido con nada de lo que se ha hecho aquí por parte del régimen. Primero, están destruyendo 7 instituciones que, por cierto, nos costó más o menos 30 años arrancarle al gobierno y ciudadanizarlos, hacerlos autónomos, que dependieran de sus propias decisiones, no del régimen en turno, no importa el que fuera que también en algún momento se va a ir, o cuando estuvo el PAN o cuando estuvo el PRI. Es increíble que quieran destruir al INAI porque su argumento es muy caro, es absurdo por decirlo menos.
No puede ser que vayan a destruir al INAI cuando gracias al INAI sabemos de la casa en Houston, de esa casa donde la familia de López Obrador nadaba, mientras, por cierto, en México se morían los mexicanos por COVID. Es gracias al INAI que sabemos de los contratos de la familia de López Obrador, de la familia de Bartlett, de toda esta componenda de corrupción que hay en el gobierno de Morena. Por supuesto que nosotros seguiremos defendiendo al INAI y a las instituciones. No es posible que destruyan estas 7 instituciones y se las metan al gobierno. ¿Tú crees que el gobierno va a decir, aquí hay corrupción, aquí no hay transparencia, aquí hay opacidad? Por supuesto que no. Todos los gobiernos, lamentablemente, tratan de cubrirse, tratan de no hacerle saber a la ciudadanía las irregularidades que están teniendo. Por eso se creó el INAI, por eso en el mundo se crearon este tipo de instituciones, para que no fuera el gobierno el que fuera juez y parte, ¿no? Pues, oye, tú decides si está siendo corrupto, pues este gobierno va a decir que no, con toda la corrupción que sabemos. Es terrible porque son pasos hacia atrás, literal, hacia el siglo pasado. En el caso específicamente del INAI, en diputado Moreira, ahorita el diputado Arturo Ávila comentaba que es un organismo lleno de corrupción, así lo dijo, así lo comentó. ¿Está usted de acuerdo? Definitivamente hay los elementos como para comprobar, incluso denunciar casos de corrupción en el INAI, y que ese fuera el argumento para su desaparición o su integración a las instituciones gubernamentales? A ver, no estoy de acuerdo, pero antes de decirte una cosa, este país, en la figura de una persona, se reúne la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. En otras partes del mundo no, hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Para solucionar la concentración de poder en México, se fue decidiendo durante décadas mecanismos para compensar el poder. Y unos de estos fueron los órganos autónomos que tenían autonomía constitucional y que hoy se quiere deshacer. De tal manera de que no sea Estado y gobierno lo mismo, y que no sea el gobierno el que se evalúe o el que se esté vigilando. Y así lo plantearon grandes personajes que hoy están en Morena. Zoé Robledo, y hay video ahí, decía que estaba de acuerdo con estos órganos, lo mismo Ricardo Monreal, lo mismo la señora Luisa María Alcalde, lo mismo el hoy senador Melgar, y están circulando los videos. Ahora, si han escuchado argumentos como el siguiente: se va a ahorrar dinero. Bueno, todos los órganos autónomos representan el 0.044 del presupuesto, pero además ya se nos dijo acá mismo que no se va a despedir a todas las personas. Se ha argumentado temas como corrupción, y te voy a decir cuál, ¿no? Pues que alguno de los funcionarios alguna vez agarró una borrachera. Bueno, es muy sencillo, imaginemos que el director del Centro Médico Nacional un día agarra una borrachera y cerremos el Centro Médico Nacional. Gracias al INAI, hablando del INAI, sabemos información de Tlatlaya. Hoy no sabemos qué está pasando en Chiapas, Sabemos información de lo que sucedió en Tlatelolco. Tenemos información de lo que sucedió, por ejemplo, con la estafa maestra. O sea, el INAI se comportó como un órgano que era un contrapeso del poder. Pero además está más cerca de la gente de lo que se cree, y rápidamente te digo. Mucha gente recurría al INAI para saber dónde estaba su Afore, que por cierto ya se la están quedando, dónde estaban sus pensiones, dónde estaban sus prestaciones sociales, su servicio médico. Y en el caso del IFT, pues fue garante para evitar que la oligarquía se enriqueciera más. Hoy no tenemos roaming porque ellos lo prohibieron, roaming internacional, porque los teléfonos celulares funcionan muy distinto que los teléfonos normales. O por ejemplo, podemos cambiar de compañía de teléfonos y tener que cambiar del aparato, gracias al IFT. Y por ejemplo, tú tienes la garantía de estar transmitiendo, porque hay un órgano garante que es el IFT. Y lo mismo puedo decir de COFESE. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que estamos avanzando hacia un Estado totalitario. Más allá de la actitud de una persona o no que pueda ser la presidenta u otro presidente, estamos acomodando las reglas para que eso suceda. Y termino diciendo, esos son los argumentos de Luisa María Alcalde, de Ricardo Monreal, del hoy senador Melgar y de Zoé Robledo. Y también te voy a decir de quién, de mi cuate, Javier Corral. Pero ahora pues parece que se les olvidó eso. Y eso es lo que estamos hoy discutiendo.
No creo que haya olvido, definitivamente pudiéramos hablar de otro tipo de circunstancias. Bueno, yo siempre pienso que la gente es de buena fe, sí, y se les es olvidó. de buena fe, se les olvidó. Para el diputado de Movimiento Ciudadano, diputado Rodrigo Ramos, pues bueno, yo creo que es interesante porque estamos hablando del INAI, pero obviamente son otros organismos autónomos los que pues prácticamente ya no van a tener esa autonomía, definitivamente. Sí estamos frente a lo que se convertiría, como dice el diputado Moreira, en un estado totalitario, es decir, yo tendría que preocuparme como ciudadano porque mis datos personales los tenga el gobierno. Mira, Mariano, yo creo que en este tema que es tan sensible y en varios temas relacionados a la agenda pública, en este país hace falta mucha objetividad. Particularmente las nuevas generaciones no queremos ver a líderes partidistas con una línea de son del oficialismo, son de la oposición. En Movimiento Ciudadano y en la bancada naranja creo que tenemos un compromiso muy claro de reconocer las cosas que el oficialismo haga bien y de criticar las cosas que están haciendo mal. Particularmente este tema de los OCAS es uno de los que más nos preocupa en la bancada naranja y a mí en lo particular el que más me preocupa, porque creo que todas estas reformas que hemos estado viviendo estos últimos días siguen dos lógicas que son muy claras. Uno es una revancha política y otro es una concentración del poder. Platicamos en la Cámara hace unos días cómo López Obrador se paró ahí hace 19 años y hablaba de que la oposición tenía derecho a existir, de que la oposición tenía derecho a levantar la voz, y ahora esa misma Cámara es la que está condenando pues ese derecho de la oposición a existir. Son imposiciones, no se discuten prácticamente las leyes, está esta postura o esta lógica de comenzar a hacer a un lado los organismos constitucionales autónomos bajo una lógica muy simple, repito, que es la concentración del poder. No podemos apostarle a este país a un solo proyecto, aunque tengan las mejores intenciones del mundo todos los que están ahí, que eso Arturo y yo sabemos que no es así. Los proyectos políticos cuando se hacen grandes se contaminan. En todos los partidos hay personas buenas y hay personas malas. Entonces apostarle todas las canicas a un solo proyecto me parece que es un error, que vamos a tardarnos algunos años en darnos cuenta de lo que va a suceder, pero va a ser un error gravísimo y con consecuencias muy delicadas para este país. Y lo que más me preocupa, Mariano, ya para terminar, es esta lógica de manipulación y de comunicación política que Morena utiliza muy bien. Morena utiliza una lógica de vamos a hacer este movimiento para que estos recursos se vayan a tal causa. Vamos a usar estos recursos para programas sociales o para pensiones y para tal cosa. Pues entonces ahí, ¿cómo debatirles, no? Pues este recurso se va a ir y se va a ir para este asunto. Pero eso es manipulación para las personas. Y las personas tienen que saber la verdad, que no podemos apostarle todo a un solo proyecto político, así tenga las mejores intenciones. ¿A qué sí le tenemos que apostar? A la ciencia. Le tenemos que apostar a tomar decisiones con evidencia científica, con datos y todo esto. Y lo que nos dicen las políticas a nivel internacional es, repito, que no podemos concentrar el poder. El tema de seguridad pública, la seguridad pública en este país civil ya no existe. A nivel federal no hay ninguna corporación como la Policía Federal o como la Guardia Nacional que dependa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. O sea, están concentrando absolutamente todo en las Fuerzas Armadas. Y nosotros apreciamos mucho a las Fuerzas Armadas, pero ya el CISEN ya no existe, ahora es el CNI, es parte de la Sedena. La Policía Federal, que ahora es Guardia Nacional, ya no existe y es parte de la Sedena. Entonces hay una intención muy clara de concentración del poder que yo creo que es muy preocupante, y creo que para las personas que saben de derecho constitucional, que saben de política pública, pues en Morena yo estoy asombrado porque creo que se están aguantando el miedo, ¿no? El miedo a un país concentrado por un solo grupo político, por una sola persona. El día que Morena ha presentado iniciativas que no obedecen a esta lógica, yo soy el primero en celebrarla, reconozco el gasto social, no quiero que esto se convierta en una lógica, repito, partidista, que si yo soy de este lado voy a decir que esto no y que esto no es así, pero este tema de OCAS es de verdad una vergüenza y es inconcebible. Ojalá se ratifique, ojalá se reconsidere y ojalá vivamos en un país donde se respete la división de poderes y todos los proyectos políticos. Y ahora le quiero preguntar al diputado Arturo Ávila, diputado de Morena, porque parece que estás solo diputado, ¿no? Casi tienes toda la maquinaria en tu contra, pero finalmente, a ver. No, tiene toda la maquinaria a su favor. En estos momentos, ¿qué se va a hacer exactamente? Parte del argumento es tener un ahorro y así poder destinar, precisamente como comenta el diputado Ramos, a lo mejor determinados recursos que anteriormente se destinaban a estos organismos autónomos, pues para exactamente programas sociales, otras áreas importantes que ustedes consideran se tendría que destinar ese presupuesto. ¿Cómo estaría enfocado exactamente bajo su argumento? Claro. Me parece, Mariano, que el argumento de fondo no solamente es el posible ahorro, es lo que sucede en estos órganos autónomos. La historia nos ha demostrado, en el tiempo que estuvieron vigentes, que obedecen al principio de cuotas y cuates. Es para los cuates nada más.
Y entonces, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Comisionadas del INAI que brincaron por su gran labor, ¿no? A ser diputadas del PRI y del PAN. Jimena Puente de la Mora fue presidenta del INAI de 2014 a 2017 y un año después ya era diputada del PRI. O mi paisana de Aguascalientes, María Elena Pérez Jaén, ¿no? Después de ser comisionada también, ya era diputada plurinominal del PAN. Era un sistema de cuotas y de cuates, pero no solamente eso. El problema es la opacidad y el despilfarro que tienen estos órganos autónomos. Fíjate, Xóchitl Gálvez, la ex candidata del PRIAN, de los compañeros que están en esta mesa, firmó contratos por más de 60 millones de pesos, históricamente, 2 empresas de ella, HTS y OMEI, con el instituto, con el INAI. Fíjate de qué se trataban los famosos contratos de mantenimiento predictivo que tengo en mi poder y que están observados por la Auditoría Superior de la Federación. Revisar el termómetro, verificación de tornillos, limpieza de conexiones, verificar posibles fugas, verificar el correcto suministro de energía, pura simulación. Pero no solamente eso, fíjate que el INAI se caracterizó por ser una muy buena agencia de viajes. Tan solo Adrián Alcalá, Josefina Román, Blanca Lilia Ibarra Cárdenas, 3 personas se gastaron 2.250.000 pesos en viajes internacionales: Brasil, Perú, Albania, España, Italia, Uruguay, y además no están reportados ni siquiera en la plataforma de transparencia. Es decir, tendrían que haberlos reportado y no pasaron ni siquiera por el Consejo, y también tengo la documentación de la Auditoría Superior de la Federación que está acreditando esto que pasó. No solamente esto, 1.400.000 pesos le pagaron a un servicio de mensajería simulado. También está observado por la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué simulado? Porque tenía que haber bitácoras del servicio de mensajería. No existieron las bitácoras, puras tranzas y puras trampas. ¿Qué más? Hay un número muy importante de denuncias de que les cobraban a los empleados del instituto hasta el 60% de sus sueldos. Imagínate qué sinvergüenzas y qué delincuentes. Oye, ¿vamos a tener que hablar de Delfín ahorita? ¿No? Entonces me parece que este es lo que verdaderamente les duele a los compañeros del PRI y del PAN, que estaban tan acostumbrados que, oye, te toca este comisionado, ahora te toca este otro comisionado, oye, te vamos a dar un contratito, ¿para quién? Pues ni más ni menos que para Xóchitl Gálvez, ¿no? Que por cierto, incurrió en conflicto de interés, porque mientras los contratos estuvieron vigentes, ella fue delegada de Miguel Hidalgo y fue también senadora de la República. Entonces, lo que realmente está pasando es eso, porque en 61 países, Mariano, en 61 países del mundo, solamente en 11 hay órganos autónomos que no dependen del Ejecutivo. Y esto me parece fundamental. Hay ejemplos como Dinamarca, por ejemplo, y como Suecia, en donde los órganos de información y de acceso a información dependen directamente del Ejecutivo. ¿No hubiera sido necesaria una reestructuración quizá? O hablar de una reestructuración pero quizá hubiera sido innecesario, no sé. Déjame te cuento. Mira, estamos acostumbrados al uso de falacias argumentativas. Es decir, estamos viendo si una cosa sirve o no sirve y entonces atacas a una persona. Bajo ese principio yo te diría, por ejemplo, que mi maestra querida, Loreta Ortiz, se declaró miembro de Morena y la hacen ministras. Es el mismo principio, pero al revés. No eran ministras, por cierto, creo que así está doña Olga Sánchez Cordero, y luego es lanzada por Morena. Es el mismo argumento, pero no por eso vas a decir que una institución sirve o no sirve. O Lenia Batres, que primero es militante y luego es ministro. Pero entonces nos vamos a esa discusión de los dimes y diretes. Bueno, ¿necesitamos un órgano autónomo que vea la transparencia? Sí lo necesitamos. ¿Cómo lo mejoramos? Pues esa es otra cosa y platiquemos de eso. Gracias al INAI, sabemos que la refinería de Dos Bocas fue proyectada con 8,000 millones de dólares. Fue anunciada como terminada, cosa que no es cierto, con 16,000 millones de dólares. Pero si ves las actas del Consejo, gracias al INAI, va en 24,000 millones de dólares. 1 millón de pesos hay que arreglar qué se hizo con eso. Pero es un cacahuate, perdona que lo diga, frente a los 24,000 millones de dólares que costó una refinería que también gracias a los órganos autónomos sabemos que no produce nada. Ese es el problema. Si hay algo más, hay que arreglarlo. Pero no puedes tú agarrar el agua de la bañera y tirarla con todo el niño. Pero además es un diseño institucional para que el poder no se concentre en la figura que es jefe de Estado
y jefe de gobierno. En Dinamarca son dos figuras distintas, el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Y en la Unión Soviética, pues todo depende del señor Putin, y qué bueno, que ese es el modelo que estamos acá asumiendo. Es exactamente el modelo. Por eso hoy que viene el TEMEC, pues andan como los trapecistas, echando brinco de un trapecio a otro, y mira lo que les pasó ayer. Si tuviéramos un sistema sólido de instituciones, pues no estaríamos en el peligro que hoy tenemos, cuando uno dice que dijo una cosa y el otro dice que dijo otra cosa. La diputada Kenia tiene unos datos interesantes, te veo muy interesada en intervenir, diputada. Déjame decir, es que llama mucho la atención cómo el gobierno busca un montón de argumentos para justificar su corrupción. Esa es la verdad. Ahora resulta que porque fue candidata a una comisionada de un partido, pues no, bueno, ellos tienen un montón de cola que les pisen hablando de ese tema. Y el mejor ejemplo va a ser ahora el Poder Judicial, ¿no? Pues no sabemos ya que andan buscando, acarreando, haciendo todo una convocatoria para que se metan a ser candidatos a jueces, magistrados y ministros, porque lo que quiere el gobierno no son jueces decentes, inteligentes, trabajadores, honestos, no. Lo que quiere el gobierno son jueces de rodillas al poder. Y lamentablemente uno se preguntaría, ¿para qué destruyen estas instituciones argumentando que es un tema de dinero? Si claramente, Mariano, no es un tema de dinero. Fíjate nada más, destruyeron 7 organismos, 7, diciendo que eran muy caros, cuestan 5,000 millones de pesos, 5,000. Estos señores de Morena le van a volver a dar al Tren Maya 40,000. Esto no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con ahorros, tiene que ver con que son bien tranzas y corruptos y quieren seguir siéndolo, y quieren que la gente no lo sepa porque lo quieren hacer todo abajito de la mesa, lo quieren hacer todo tras bambalinas. Es terrible, porque la gente, yo estoy segura que no fue a votar por ellos para eso. La gente votó por algo mejor, por un cambio, por la posibilidad de ser felices, de construir con su familia un mejor futuro. Y ahora sabemos que si desgraciadamente alguien de tu familia va a ir con un futuro juez de estos juez de cuarta, lo que va a suceder es que a lo mejor no sepan ni leer, y te lo digo con todo respeto. Un juez tendría que conocerse la ley, las constituciones, su tema, porque de ese juez depende probablemente tu vida, la de tu familia, tu patrimonio, tu libertad. Claramente hoy, cuando los escuchas hablar con estos argumentos que están basados en muchas ocasiones en mentiras, yo me pregunto, ¿la gente que votó por ellos de verdad fue a votar porque destruyeran a los jueces? ¿De verdad fue a votar porque destruyeran la transparencia? ¿De verdad fue a votar? Lo que dijo Rubén es cierto. Nosotros tenemos la posibilidad de tener un mejor contrato celular gracias a las instituciones que hoy están destruyendo. Ahora resulta que va a depender tu televisión, tu luz, tu celular de las decisiones del gobierno. Es algo terrible y va a lastimar a las y los mexicanos. Yo estoy convencida, Mariano, con esto concluyo, que millones de mexicanos fueron con el corazón esperando algo bueno. Lo malo es que hoy vemos que hay error tras error, cochinero tras cochinero, agandalle tras agandalle por parte del gobierno, y eso va a terminar dañando a las familias en México. ¿Opinas lo mismo, diputado Ramos? Yo creo que es importante conocer tu opinión debido a que, pues bueno, conocemos que la mayoría allá en Movimiento Ciudadano es una visión joven, ¿no? ¿Qué perspectiva se tiene al respecto? Adelante. Pues yo creo que hay argumentos engañosos en el diálogo, ¿no? ¿Por parte de quién? Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que analizar y desmenuzar a profundidad. En el tema de la corrupción, pues ha habido corrupción en los gobiernos federales del PRI, ha habido corrupción en los gobiernos federales del PAN, y por supuesto que hay corrupción en los gobiernos federales de Morena. Se me hace que y de Alfaro, y de se me hace que lo que está describiendo el compañero Arturo Dávila, de todos Arturo Ávila, perdón, compañero, se me hace que estas características que está compartiendo no son características de los organismos constitucionales autónomos, son características de la realidad política que vivimos en nuestro país, es decir, son características de la administración pública, y quiere usar esas características, quiere usar esos argumentos para justificar cambios estructurales en nuestra Constitución, que en realidad lo que buscan es concentrar el poder. Es así de sencillo, no está probado de absolutamente ninguna forma que
incorporar estos organismos constitucionales al gobierno federal va a combatir la corrupción. O sea, yo no he escuchado ninguno de los mecanismos. ¿Cómo vamos a garantizar que con esa inclusión de los organismos se combata la corrupción que hay al interior? Es un tema engañoso, porque se le quiere hacer creer a la gente que esa es la razón, pero la razón es otra vez la concentración del poder. ¿Y por qué nos tiene que preocupar este tema de la concentración del poder? Porque sí hay una serie de ingredientes, hay una serie de elementos que nos avisan cuando un país va a un rumbo totalitario o autoritario. ¿Cuáles son esos argumentos que podríamos utilizar en otros países? Que no quiero utilizar ejemplos porque creo que eso a veces nos queda muy lejos y tampoco creo que estamos viviendo una realidad como de países que siguen un camino más comunista o de extrema o de izquierda radical, pero sí creo que estamos viviendo una realidad donde se utiliza a los héroes históricos para justificar decisiones políticas. Sí creo que vivimos una realidad donde se ataca a los organismos constitucionales autónomos, donde se ataca a la mayoría, perdón, donde se ataca a la oposición, donde se ejerce una mayoría irresponsable que impone y donde se ataca también a los organismos electorales y donde se ataca a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se me hace que a Morena lo que no le gusta al final del día no solo es la oposición, sino no le gustan los datos, no le gusta la ciencia, por eso persiguen a los científicos, por eso persiguen a la oposición. El problema con la ciencia y con Morena es que la ciencia los desmiente. Cuando nos podemos saber cuáles son los mejores mecanismos de combate a la corrupción, nos vamos a dar cuenta de forma muy clara que no es incluir a los OCAS en el gobierno federal, es una ridiculez usar eso como un argumento de combate a la corrupción. Mejor que sean sinceros y que digan que buscan concentrar el poder. Va a ser igual de cobarde, pero va a ser más sincero. Entonces, yo creo que hay que hablar otra vez con más objetividad, no hay que tenerle miedo a la ciencia, ojalá dejen de perseguir a los científicos, ojalá dejen de perseguir a la oposición. Ya ahora se amplió, o sea, está este tema de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, que es igual muy, muy delicada. No se dan cuenta que no van a tener poder por toda la vida. Los proyectos políticos se van, las instituciones permanecen y las instituciones que están dejando son instituciones que nos deberían de alertar y nos deberían de preocupar a todos. En diputado Arturo Ávila, pues bueno, por ejemplo, yo creo que la gente no es tonta, sabe perfectamente identificar, pero por ejemplo, en materia de confianza, hablando específicamente del INAI, porque estamos hablando de varios organismos autónomos, nos estamos concentrando un poco en el INAI, porque bueno, la referencia es clara, por supuesto, este asunto anticorrupción, la transparencia de los datos, obtener información de que uno necesita para saber en qué se está invirtiendo nuestros impuestos. Existe y existirá, estará garantizada esa voluntad de saber de que si yo quiero consultar información a donde se integre lo que anteriormente era el INAI y ahora será la nueva dependencia anticorrupción, voy a obtener la información que busco, no se va a tardar, no se va a maquillar la información. Al contrario, yo creo que lo que vamos a tener va a ser ahora sí información clara, sin corrupción, ¿no? Por ejemplo, la tutela de acceso a la información de los datos personales se va, como ya lo mencionamos, a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que me parece que tienen cosas bien importantes. La tutela que tiene que ver con partidos políticos y con sindicatos en manos del INE, que tanto defendía aquí el PRIAN cuando se vestían de rosa, iban allá a marchar al Zócalo, ¿no? Y la protección de los datos personales en manos de particulares va a estar en la Plataforma Nacional de Transparencia, que no va a tener alguna modificación significativa, ¿no? Cuando la diputada López y el diputado de Movimiento Ciudadano nos cuestionan este ánimo, Rodrigo, con el que fueron a votar las y los mexicanos, yo les puedo decir a dónde fueron a votar. Fueron a votar por esto, justamente, por un México distinto, donde no hubiera privilegios. A mí me duele mucho que a cerca de 36,000 personas, 18,000 que se registraron en el Poder Ejecutivo, 18,000 en el Poder Legislativo, perdón, 11,000 en el Poder Ejecutivo y 3,805 abogadas, abogados, que tienen experiencia, que cumplieron con sus ensayos, con sus requisitos, ¿no? Los soslayen de esta forma, pero no es algo que me sorprenda. Yo entiendo que la derecha le tiene mucho miedo al pueblo, mucho miedo a la gente, mucho miedo a las elecciones. ¿Quién podría estar en desacuerdo, ¿no?, con que tuviéramos un sistema de justicia que tuviera austeridad republicana? O sea, ¿de veras queremos seguir teniendo ministros que ganen casi 10 millones de pesos, 11 veces más de lo que ganan los ministros en Estados Unidos? ¿Es el México que ellos quieren? ¿O de veras queremos seguir teniendo ministros que se reúnan con dirigentes de partidos políticos en procesos electorales, con Santiago Krill y con Alito Moreno? ¿O de veras también queremos seguir teniendo un consejo de la judicatura en donde los jueces y las juezas se juzguen ellos mismos? ¿Sabes cuántas en las salas, hasta cuántos familiares había de cada uno de los jueces o magistrados? Hasta 19 familiares.
49 denuncias de acoso sexual, de violaciones que no les dio seguimiento el Consejo de la Judicatura. Tenemos casos terribles de corrupción y de nepotismo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Y después entiendo que sí ellos estén en contra del tema de la elección popular. Siempre le han tenido miedo al tema de la elección popular, porque ellos pues simple y sencillamente no están con el pueblo. Ellos preferirían que en cortito nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Y como era en el pasado, pues dijéramos, oye, ¿por qué no mandamos a Ortiz Mena? Oye, pero Ortiz Mena, ¿qué es o cuál carrera judicial tiene? No, pues mira, fue miembro del gabinete de Peña y fue miembro del gabinete de Calderón. Oye, pues me parece fantástico, pongámoslo de ministro. ¿Y qué hizo Ortiz Mena, por ejemplo? Pues ni más ni menos que condonarle 320 mil millones de pesos a empresas en impuestos. Esa fue la chamba. Eso quieren ellos. Falso. Nosotros le estamos regresando el sistema jurídico al pueblo de México. Dice el diputado Moreira que es falso. Ellos quieren privilegios, ellos quieren cuotas y cuates. Mira, a ver, dice que es último, falso. Cierro con esto, a ver, ¿no? A ver. Cuando la derecha deja de tener, ¿no? El respaldo popular, y hoy sí puedo hablar que el PRIAN es la derecha, antes eran nacionalistas revolucionarios, hoy son el liberalismo social a todo lo que da, ¿no? Lo que hacen es buscan enquistarse en los poderes judiciales. Hay ejemplos en el mundo de cómo buscan enquistarse. Y si no, pregúntale a Gil Suárez, que era un gran cabildero de la Suprema Corte de Justicia, y que traía, mira, a tiro por viaje así, a billetazos, a los magistrados, a los ministros, y tenía un gran despacho de abogados, ¿no? Un gran despacho de abogados. Pero ya, perdón. A ver, diputado Moreira. A ver, primero, no se trata de una reforma de justicia, si nos estamos regresando, porque no es una reforma de justicia, no se va a mejorar la atención a la gente. Una reforma de justicia debería incluir más jueces, que no los va a haber, más ministerios públicos, más peritos, más servicios de asistencia, más defensores de oficio federal. En este país hay 900 defensores de oficio federal. Primero. Segundo, volvemos a esta parte de uso de falacias argumentativas atacando a personas. Entonces ahí te va mi respuesta, si ese es el tono. El señor ministro Saldívar públicamente lo dijo, estaba en contra de este tipo de selección de juzgadores. La ministra Loreta Ortiz también, pero les dieron chamba. Y entonces cuando les dieron chamba, entonces se convierten hacia el otro lado. Para mí es una gran ministra Olga Sánchez Cordero, pero entonces ¿por qué dice usted que hay nepotismo con ella? Si su hija era magistrada y hoy se va a registrar. O sea, el problema es que no queremos mejorar a México desde la perspectiva de Morena. Morena quiere hundir a México. Entonces no está mejorando las instituciones. Primera, no van a elegir la gente. Van a seleccionar una lista de personas que les va a dar Morena. ¿Sabe usted y sabe quien nos ven y nos escuchan por qué hay más registros en el Poder Legislativo que en el Poder Judicial? Porque las convocatorias son distintas. La del Poder Judicial implica exámenes, tanto escritos, orales como prácticos. Y la del Poder Legislativo no. La Barra de Nueva York acaba de decir hace unos días que no le parece confiable los procesos que estamos haciendo. Alguien me va a decir, bueno, en estados de la Unión Americana se ponen exámenes, hay elecciones para elegir a jueces. Sí, y hay exámenes para la práctica de abogados. Pero en determinados lugares. Sí, en determinados lugares. No. Y no es como acá. Pero, insisto, allá para ser abogado tienes que presentar exámenes para regular ese tema de si hay una buena preparación o una mala preparación. Yo creo que ese tema también va a estar muy bueno cuando lo podamos platicar. No nos han dicho cuántos tipos de boletas va a haber. Ya empezaron los disparates. Uno de ellos es centros de votación, entonces no todo el mundo va a votar. Otros, la megaboleta. Otros que tú escojas unos y yo escojo otros, cuando la narrativa es que todos escogíamos a todos. Claro. Pero así son, si son capaces de votar 2 artículos iguales a una ley, son capaces de votar una reforma que anula las anteriores, son capaces de votar la eliminación de una de las dependencias que proponen, y la dependencia es la que hizo la iniciativa. Hombre, sí traemos ciertos problemillas. Desgraciadamente tenemos 5 minutos para cerrar, porque tenemos que ser justos con los tiempos de nuestra estación de radio. Yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Yo le quiero dar la razón a mi compañero en un tema en específico, y es en el diagnóstico. Yo creo que tiene un diagnóstico muy claro, y creo que en Morena tienen un diagnóstico muy claro sobre todo lo que está mal. Evidentemente había mucha corrupción y todavía la hay en el Poder Judicial. Este tema de los familiares, de las denuncias, todo eso es cierto.
pero después remata ese diagnóstico con una alternativa y con una solución que otra vez se me hace engañosa. ¿Cómo sabemos que democratizar, como ustedes lo llaman, el Poder Judicial es la solución a toda esa corrupción? Más bien lo que quieren es apoderarse del Poder Judicial. Son unos maestros de la manipulación y de la comunicación política, es la verdad. Ojalá nos dieran los argumentos reales. Ahora, ¿qué están diciendo? Ahora quieren decir que se le está abriendo la puerta a los jóvenes en el Poder Judicial, que con tal promedio y con tal edad van a poder participar. Pero es engañoso, porque sí se pueden registrar, pero ustedes van a decir quiénes son los candidatos. Entonces los comités que se integraron en los distintos poderes para elegir quiénes son los candidatos, cualquier persona se puede registrar, pero quiénes son los candidatos son otra cosa. Entonces, ¿quiénes son los que van a integrar esos comités? Pues las personas que van a integrar esos comités son personas que están vinculadas a Morena, que han formado parte del partido, que han formado parte del gobierno de Morena, y se me hace que Morena no creo que quiera hundir al país, creo que lo quiere someter, que es una situación distinta, creo que lo quiere someter y tener bajo su control total, y me parece que lo más delicado es que están haciendo política desde el rencor. Creo que el Estado mexicano persiguió a López Obrador en algún momento y creo que López Obrador, más allá de dejar eso atrás, ha convertido su movimiento, y ahora el movimiento también se desarrolla por sí mismo, en un movimiento que busca la revancha, que busca castigar a esos poderes fácticos y a los poderes que en algún momento lo persiguieron, destruyéndolos, y esa no es la alternativa, se han deshumanizado. Tenemos 40 segundos para poder cerrar con cada uno. ¿Quién gusta empezar a cerrar, diputada? ¿No? Pues con mira, esos 40 segundos cada quien. Para nosotros, organismos autónomos. Ajá. Para el PAN es prioritario seguir defendiendo la verdad, seguir defendiendo a los mexicanos, seguir defendiendo a las personas de bien que sí quieren legalidad, que no quieren a un partido que esté ligado con el narco, que no quieren a un partido que quiera lastimar a las instituciones. Nosotros en el PAN, por supuesto, decimos, vamos a seguir levantando la voz, vamos a seguir siendo una oposición fuerte, contundente, clara. Propusimos que la gasolina costara 20 pesos y el régimen Morena no aceptó. Claramente hoy están borrachos de poder y de soberbia y hay un exceso en sus decisiones. Eso estoy absolutamente convencida, Mariano, no le gusta a la gente. La gente lo que quiere es trabajar y ser feliz. Si este gobierno no lo permite, por supuesto que este gobierno, aunque den los programas sociales, este gobierno va a irse, porque los programas sociales toda la gente sabrá que son gracias a quienes pagan impuestos, no gracias al que esté habitando Palacio Nacional. Diputado Moreira, por favor. Dale, si no son 40 segundos. 40 segundos, por favor. Hay que evitar la concentración del poder. Ojalá y Morena reflexione, porque ahorita ellos tienen el gobierno y el Estado, pero puede llegar un momento en que no lo tengan, claro, y que eso va a suceder pronto porque van a quebrar. Y yo nomás le recuerdo aquella frase de un monarca francés que dijo, el Estado soy yo, Luis XIV. Y, ojo, muchas de estas cosas pueden suceder y se reafirman cuando tenemos en las cámaras una mayoría que no lee lo que vota. Hay cientos de pruebas que no lee lo que votan. Cerramos, diputado Ramos. Yo nada más dar un mensaje de que todas las fuerzas políticas que estemos presentes en esta mesa asumamos una responsabilidad compartida. Creo que podemos ser equipo en muchas cosas. Creo que la mayoría de los que están en nuestras fuerzas políticas son personas que aspiran a mejorar el país. En los cómo es como nos tenemos que poner de acuerdo, pero creo que hay una carga ideológica tan pesada en muchos de nuestros discursos, en los poderes legislativos, en el poder ejecutivo, en muchos niveles de gobierno, que muchas veces parece que podemos primero la política en vez de la administración pública. A mí me gustaría proponer que todos nos pusiéramos de acuerdo para sacar adelante cosas que valieran la pena. Hemos propuesto en Movimiento Ciudadano mejorías al gasto social que ha propuesto Morena, que se me hace que pueden hacer que los programas funcionen mejor. Creo que todos podemos hacerlo bajo esa misma lógica, con mayor objetividad y con mayor amor al país. Amemos al país, no amemos la política y a las fuerzas políticas más que el amor al país. Eso creo que tiene que ser lo más importante. Gracias, diputado. Y cerramos con el diputado Arturo Ávila. Diputado, por Mariano, favor. muchas gracias. Pues bueno, mira, la gente que nos escucha sabe quién es el PRI. Imagínate, el PRI hablando de autoritarismo, el PRI hablando de oficialismo, ¿Dónde anda Bartlett? El PRI hablando de corrupción. Bartlett. La gente los conoce. El PAN también tuvo su oportunidad, pésimos ¿Dónde está gobiernos, Yunes? No dieron resultados, le declararon la guerra al pueblo de México. Castro? Y el joven Movimiento Ciudadano, Rodrigo, pues ahí están compañero. Movimiento Ciudadano, ahí tiene a sus dos representantes, ¿no? Tiene a Alfaro, que la gente de Jalisco evaluará cuáles fueron sus resultados, y a Samuel García también, ¿no? Con todo su conflicto de interés entre sus empresas y el gobierno que tiene.
Por eso la gente nos dio de manera muy importante su preferencia electoral. La gente sabe quiénes somos nosotros. 36 millones de mexicanas y mexicanos contra 9 millones de Acción Nacional, contra 6 millones, contra 6 millones del PRI y contra cerca de 6 millones también de Movimiento Ciudadano. El pueblo de México está ganando con esta transformación. Muy bien. Se lo quedaron. Muy bien, pues yo le quiero agradecer a los cuatro, de verdad el tiempo nos come, vamos a ver si hay posibilidad en algún momento de ampliarlo, pero yo agradezco que estén los cuatro, son bienvenidos a esta casa, cada jueves aquí los esperamos para los temas más importantes, aquí vamos a cruzar información, puntos de vista, pero bueno, siempre van a ser invitados y siempre su opinión va a ser muy importante para todas las personas que nos escuchan. Gracias, Mariano. Gracias a los cuatro. Gracias. Nos despedimos, muchísimas gracias por su compañía, mañana a la cita, 1:30 de la tarde por plataformas digitales de Reporte Índigo, Locura FM Capital México, y a las 2, recuerden, nos enlazamos a la señal de Locura 830 de amplitud modulada para toda la zona metropolitana del Valle de México. Como siempre les digo, gracias por su confianza, gracias por su compañía, por su conexión. Muy buenas tardes a todos y buen provecho.